Dice la palabra de Dios: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Bueno, la primer consecuencia que hubiera traído si Cristo no hubiera resucitado es que nuestra predicación sería vana. Yo tengo, por la misericordia de Dios, más o menos unos 20 años predicando. Imagínense, 20 años predicando a un Cristo falso. Qué desilusión, qué tristeza. Pero aquí dice que sería vana nuestra predicación. Literalmente lo que quiere decir la palabra vana es vacía. Sería vacía nuestra predicación. Hoy en día, amados hermanos, como que el evangelio que hemos predicado a veces ha sido incompleto, porque hemos predicado un Cristo muerto. Pero a veces se nos ha olvidado predicar a un Cristo que vive, un Cristo resucitado. Y en el primer siglo esos apóstoles no dejaban de mencionar no solamente que Jesús había muerto, sino que Él había resucitado. Y ahí fíjense, les quiero leer ahí en Hechos 2, 23 y 24, la primer predicación que da Pedro el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó. Dice: a este entregado, refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y ahí mismo en Hechos 3:15, después de la curación de un cojo, Pedro se levanta y predica. Fíjate lo que dice el versículo 15: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y si nosotros nos fuéramos revisando la predicación de los apóstoles, aún del apóstol Pablo, en el mismo capítulo con el que comenzamos, fíjate lo que dice el versículo del 1 al 3. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado. ¿Qué es lo que había enseñado? Fíjate. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La predicación siempre fue: Jesús murió, Jesús fue sepultado, pero Él resucitó. Y hoy en día la predicación muchas veces se ha quedado corta, se ha quedado a la mitad, diciendo, por eso mucha gente lleva a un Cristo muerto. ¿Te has dado cuenta que mucha gente lleva cargando a un Cristo muerto? Pero Jesús dijo: mis ovejas nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, no cargamos nosotros a un Cristo muerto, más bien un Cristo vivo nos carga a nosotros, nos tiene en sus manos. Y hoy por eso podríamos pensar, ahora, el hecho de que Él haya resucitado y esa predicación no sea vana, no sea vacía, trae repercusiones a nuestra vida. Una es mostrar que Él es Dios, no es un profeta más, no es un maestro más, no es un fundador de religión más, es Dios mismo. Él se levantó de los muertos. Es lo que hace diferente el cristianismo de cualquier religión, de que nuestro Cristo vive. Ese es lo hermoso. Tú puedes ver a cualquier líder fundador de una religión y puedes admirar su tumba ahí llena de un gran pensador, de un gran maestro. Pero si tú vas a Jerusalén, lo único que vas a encontrar es una tumba vacía, porque Él vive y vive para siempre. Él también, algo que nosotros podemos notar es que Él cumplió lo que prometió. Él ya les había dicho a sus seguidores, a sus apóstoles, a todos sus discípulos que le seguían, les había dicho que era necesario que Él muriera. Fíjate lo que dice Mateo 16, 21.
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él ya se los había dicho, él lo había prometido, y cuando él resucitó, ¿sabes qué hizo? Cumplir lo que él había prometido, porque el que lo prometió es fiel, es verdadero. Y cuando nosotros entendemos que él prometió resucitar y él lo cumplió, entendemos que cualquier promesa que él haga en su palabra, cualquier promesa que él haga personal a nuestra vida, él la va a cumplir porque él es fiel. Y eso es para nosotros maravilloso. No solamente esto, sino otra repercusión es que el hecho de que él haya resucitado también trae como consecuencia que él nos resucitará. Dice la palabra de Dios que cuando él venga, ¿verdad?, por su iglesia, cuando él venga al arrebato, dice, los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Luego los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la esperanza que tenemos en un Cristo vivo. Y si Cristo no hubiera resucitado, entonces nuestra predicación sería vana, sería vacía. Otra cosa es que nuestra fe sería vana. La resurrección, hermanos, sin duda es la base de la fe que tenemos. Es decir, lo que nosotros creemos está fundamentado en la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero nosotros sabemos que Él murió, que Él fue sepultado. ¿Por qué dice que fue sepultado? Porque el hecho de que Él haya sido sepultado quiere decir que verdaderamente Él murió, pero también resucitó al tercer día como Él lo había prometido, y eso trae a nosotros garantía y repercusiones, no solamente en esta vida, sino en la vida eterna que Él nos ha prometido. La resurrección es garantía de la vida eterna que Él nos ha prometido, que Él nos va a resucitar. La resurrección es garantía de nuestra justificación. Dice la palabra de Dios que Él murió por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación. También dice la palabra de Dios, hemos leído ahí en 1 Corintios 15, que si Cristo no hubiera resucitado, seríamos hallados testigos falsos. Ahí tú con calma en casa puedes leer todo este capítulo 15 que habla de la resurrección. Y del versículo 5 al 8 nos da una lista de testigos. Aquí el apóstol Pablo nos da una lista de testigos que vieron a Jesús resucitado, ¿verdad? Habla de Pedro, habla de los 12 discípulos que después fueron llamados los 12 apóstoles. Habla cómo se les apareció a más de 500 hermanos a la vez, cómo se le apareció a Jacobo, el hermano de Jesús, y cómo al final se le aparece a Pablo. Dice Pablo, al final se me aparece a mí resucitado. La resurrección había sido para ellos un hecho histórico. Había sido un hecho histórico que ellos podían palpar, preguntarle a esos más de 500 hermanos que a la vez se les presentó. Dice la palabra de Dios que cuando Pablo escribe esta carta, la mayoría de ellos, muchos de ellos vivían. Solo algunos ya habían muerto. Y entonces cada uno de ellos eran testigos fieles, testigos de un acto histórico real de la resurrección, que vieron a un Cristo resucitado. Y entonces ellos podían ser hallados testigos verdaderos. La palabra de Dios enseñaba que para que algo se pudiera corroborar, debería de haber aunque sea 2 testigos. Por eso ante cualquier situación siempre había 2 testigos, no bastaba con uno. Pues aquí no solamente había 2, había muchos testigos de que la resurrección de Cristo fue algo real. La resurrección de Jesús, fíjate que desde esa época empezaron a inventar y se corrió año tras año el mito de que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo de Cristo y lo habían escondido. Pero yo me pregunto, ¿sería lógico pensar que esos discípulos escondieron el cuerpo de Cristo y después estuvieron dispuestos a dar su vida por Jesús? A mí no se me hace lógico. Yo creo que si ellos hubieran escondido ese cuerpo, sabrían que aquel que prometió resucitar al tercer día era un impostor. Y claro que no hubieran estado
con la convicción y la fuerza para dar su vida por él. Pero sabes, una de las cosas que transformó su vida fue ver a Cristo resucitado. Y entonces fueron capaces de dar su vida por él. ¿Sabes por qué? Porque la resurrección no fue una historia que los discípulos inventaron. La resurrección fue lo que les dio convicción y transformó la vida de estos apóstoles. No fue una historia que ellos inventaron. Más bien, la resurrección de Cristo fue lo que los convenció de que Cristo era real, que Cristo no era un simple profeta o maestro. Cristo era el Hijo de Dios, Dios mismo. Ellos pudieron entender esto. Hubo dos cosas en la vida de los apóstoles que transformó su vida. Una fue la llenura del Espíritu Santo, pero la otra fue haber visto a Cristo resucitado. Y lo mismo pasó con Pablo. Pablo tuvo un encuentro con un Cristo resucitado y fue ahí donde se le cayó toda su religiosidad y se dio cuenta que Cristo era real. Yo a veces me he preguntado, ¿qué habrá pensado Pablo cuando vio a Esteban? Porque dice la palabra de Dios que él estaba ahí, que él consentía en su muerte, en ese primer mártir cristiano. ¿Qué habrá pensado Pablo cuando vio a Esteban ahí y cuando dice Esteban: veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre? Estoy seguro que en ese momento Pablo dijo: es un farsante. Quiere dar las últimas patadas de ahogado diciendo que ve a Jesús vivo. Pero ¿qué tal cuando se le aparece Jesús camino a Damasco? ¿Qué habrá pensado? Híjole, yo creo que recordó las palabras y dijo: verdaderamente, en ese momento, verdaderamente, por la razón de que tiene a un Cristo resucitado y un Cristo vivo, fue capaz de dar su vida por él. Verdaderamente, cuando él dijo: veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, eso era una realidad. Cuando Jesús se le apareció camino a Damasco a Pablo. Tú y yo somos testigos. Y sabes, mientras ese Cristo resucitado no se nos haya presentado, no se nos haya revelado, seremos hallados falsos testigos hasta que tengamos un encuentro con un Cristo resucitado, no un Cristo muerto que se quedó ahí en la tumba y que nosotros tenemos que cargarlo, sino un Cristo vivo que nos ofrece vida eterna, que nos ofrece una nueva vida aquí. Mientras no tengamos ese, seremos hallados falsos testigos. Y nuestra vida da testimonio de la eficacia del Evangelio y también del poder de Cristo que lo resucitó. ¿Sabes por qué? Porque mismo Jesús les dijo a sus discípulos: en esto conocerán que son mis discípulos, si se amáis unos a otros. Es decir, nuestra vida testifica de que Él es real, de que Él vive. Nosotros somos hallados testigos, porque aunque no estuvimos hace 2000 años ahí, sí tenemos un Cristo resucitado al que hemos encontrado y que ha transformado nuestra vida y que día a día ha ido haciendo su obra. No esperes en nosotros perfección, pero sí transformación, porque el día, dice la palabra de Dios, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así somos. Decía Pablo: estoy persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en vosotros, Él la va a terminar, porque así es la obra que hace el Espíritu Santo con aquellos que han conocido a un Cristo resucitado. Quiero entrar ahora sí, esta es la introducción, y quiero entrar de lleno al tema que esta mañana quiero compartirles. Y nos habla, nosotros los conocemos como los caminantes a Emaús o el camino a Emaús, ¿verdad? Nos habla la palabra de Dios de dos discípulos que iban camino a Emaús. Emaús era una ciudad que más o menos se encontraba a unos 11 kilómetros de Jerusalén, relativamente cerca. Y dice la palabra de Dios que ellos iban caminando ese mismo día en que resucitó Jesús, ese domingo, ese primer día de la semana. Recordamos que el primer día de la semana, a veces nosotros creemos que es lunes, pero no, ellos no cuentan lunes, martes, ¿verdad? Los judíos cuentan el primer día a partir del Sabbat. Ellos dicen el primer día es el domingo, el siguiente día, ¿verdad? Que empieza por ahí de las 6 de la tarde el sábado. Y entonces, ese mismo día, ese domingo, acontece esto que vamos a ver en esta mañana.
Dice la palabra de Dios que van caminando dos discípulos de Jesús, no de los 12. Recordemos que a Jesús no solamente lo seguían ese círculo íntimo, esos 12 discípulos que después él llamó apóstoles. No solamente esos 12, mucha gente lo seguía. Y lo seguía todo el tiempo. Había mujeres también que lo seguían todo el tiempo, nosotros lo sabemos. Entonces, dos de esos discípulos, la palabra de Dios nos revela el nombre de uno, Cleofas, es decir, no eran de los 12. Esos dos discípulos van de Jerusalén camino hacia Emaús, a esa ciudad que se encuentra a 11 kilómetros de Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que ellos van platicando, ellos van tristes, ellos van comentando acerca de cómo Jesús murió, cómo fue tan cruenta su muerte, cómo sus juicios fueron tan injustos, cómo padeció de esa manera, cómo era posible que aquel maestro que les había enseñado, que había sido poderoso en palabra, poderoso en hechos, había sido resucitado, había sido entregado por los gobernantes judíos, permitido por el imperio romano esta cruenta muerte. Incluso iban comentando, estoy seguro, porque ya se escuchaban los rumores de que Jesús había resucitado. Ya las mujeres habían comunicado lo que había pasado en el sepulcro, cómo habían ido ahí a ungir a su maestro, cómo habían visto una piedra removida no para que Jesús saliera, porque una piedra no podía detener a Jesús, era para que aquellos que iban fueran verdaderos testigos y vieran una tumba vacía. Y entonces ellos sabían de las mujeres, ellos sabían cómo las mujeres testificaron que dos ángeles se les aparecieron y testificaron que Jesús había resucitado. Como también dos discípulos, ¿verdad? Juan y Pedro habían corrido hacia el sepulcro después del informe de las mujeres. Todo esto ellos iban comentando ya de regreso, pero ¿sabes? Sin creerlo. Ellos creían lo que habían visto, que su maestro, que su líder había sido crucificado. Lo que no han visto, a un Cristo resucitado, no lo habían creído. Esa es la verdad. Con todo y que Jesús ya les había prometido, ya les había dicho que él iba a resucitar. Y entonces ellos van caminando y dice la palabra de Dios que Jesús se les acerca, se les empareja en el camino. No era tan raro, mucha gente ya iba de regreso después de celebrar la Pascua, después de haber vivido estos acontecimientos. Recordemos que mucha gente venía de fuera a Jerusalén a celebrar la Pascua, habían visto la crucifixión de Jesús y mucha gente iba poco a poco regresando. Van estos caminantes y Jesús se les empareja, se les acerca y dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Dice la palabra de Dios que aunque Jesús se les acerca y les habla, ellos no le reconocen. Sus ojos fueron velados. Y sabes una cosa, muchas veces nuestros ojos están velados, a veces por las situaciones que estamos viviendo. ¿Cuántos de nosotros hoy en día que estamos viviendo esta situación difícil del COVID-19, cuántos de nosotros creemos que Él no está con nosotros? Y no nos hemos dado cuenta que Él está caminando a nuestro lado, pero a veces nuestros ojos han sido velados y no nos damos cuenta que Él va a nuestro lado. ¿Cuántos hemos pensado que Él nos ha abandonado? Cuando en realidad Él está con nosotros. Él está con nosotros no porque lo sintamos o porque las circunstancias digan. El hecho de que tú tengas bonanza, tengas dinero y tengas salud, no quiere decir que Él está contigo. Tampoco, al revés podríamos decirlo, no quiere decir que porque haya problemas y dificultades Él no esté contigo. ¿Sabes qué es lo que garantiza que Él está contigo? Que Él lo prometió. Porque Él es fiel. Él dijo un día, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes por qué Él está contigo? Porque Él es fiel, porque Él lo prometió. Por eso Él está contigo. No porque la circunstancia lo diga, no porque lo sientas, no porque lo percibas, sino porque Él lo prometió. Y entonces Jesús está con ellos, va caminando con ellos.
Y entonces él empieza a decirles, Jesús, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Sabes una cosa que notó Jesús? Es que ellos estaban tristes. Yo no sé cómo estés hoy en día, yo no sé. Pero ¿sabes quién sí sabe? Ese Cristo resucitado sabe. Sabe que tal vez hoy estás preocupado por tu empleo. Sabe que tal vez estás preocupado por qué alimento vas a llevar a tu casa si no tienes tal vez ni oportunidad de salir a trabajar. Sabe tal vez las dudas, los temores que tienes por los problemas que hay en tu empresa, los problemas que hay en el país, porque tal vez tienes un propio negocio. Él sabe tus tristezas y tus temores. Tal vez estas emociones las podemos esconder de nuestra familia. Decimos, no, yo me siento bien, yo estoy bien, ¿verdad? No, los cristianos solemos ser un poquito así de siempre estoy bien y todo eso. Jesús nos da el ejemplo cuando él está en el huerto del Getsemaní. Él le dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Les dice a sus discípulos, él no esconde cómo se siente. Les dice, acompáñenme a velar y a orar 1 hora, estén conmigo. Pero él abre su corazón y nosotros a veces somos un poco cerraditos, pero mira, aunque seamos un poco cerraditos, él conoce nuestro corazón. Él conoce lo que sentimos, y así que Jesús sabía perfectamente que ellos estaban tristes. Él lo sabía. Y entonces le dice, ¿por qué están tristes? Y ellos le dicen, bueno, eres aquí el único forastero aquí en Jerusalén que no sabes todo lo que ha acontecido. Cómo Jesús fue entregado injustamente, cómo fue crucificado, cómo lo mataron, ese maestro. Y a mí me sorprende ahí en el versículo 19, recuerden que estamos en Lucas 24, donde se nos narra esta historia. Y en el versículo 19 dice, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos les dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Fíjate, a mí me sorprende, estos discípulos que habían caminado, estos 2 discípulos que habían caminado muy seguramente 3 años con Jesús. Fíjate el concepto que tienen de Jesús. Y no es equivocado, dicen un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Es decir, ellos entienden que él es un profeta, que él había hecho grandes milagros, que él era poderoso en palabra. Dice la palabra de Dios que la gente se admiraba de su doctrina porque él enseñaba como quien tiene autoridad y no como aquellos escribas y fariseos. ¿Sabes por qué? No solamente porque su doctrina es pura, sino porque él vivía lo que predicaba. Eso le daba autoridad. Eso le daba, y él predicaba con autoridad, pero también era poderoso en hechos. Era profeta, por supuesto. ¿Sabes qué les faltaba a ellos? Conocer a un Cristo resucitado. Saber que ese profeta, que ese poderoso en palabra y ese poderoso en hechos, era el Hijo de Dios, era Dios mismo. Es lo que todavía ellos no entendían. Ellos se habían adherido a un maestro. Y dice la palabra de Dios, cuando ellos le dan este informe a Jesús y cómo fue entregado, cómo murió de una forma injusta, les parecía injusta. Y dice, aunque también nos ha asombrado que unas mujeres de entre nosotros, las que antes fueron al sepulcro, no hallaron su cuerpo y vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. Fíjate, me llama la atención cómo dentro de las cosas que estos varones le dicen a Jesús, dice, pero nosotros 2 esperábamos que este Jesús era el que había de redimir a Israel. ¿Sabes qué se había formado en ellos? Una falsa expectativa. Ellos habían seguido a Jesús y habían pensado que ese Jesús, que era poderoso en hechos y en obras y en palabra, iba a ser ese Mesías que los iba a libertar del yugo romano. Esa es la expectativa que ellos tenían. ¿Y sabes cómo estaban ahora? Desilusionados, porque ese líder se había muerto,
porque ese proyecto al que ellos habían apostado se había caído en un momento, ¡pum!, se había derrumbado todo y estaba muerto su líder. Pero qué pequeña era su visión. Lo que no sabían es que el Hijo del Hombre, que ese Jesucristo, había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Jesús. No solamente a sanar enfermos, no solamente a predicar. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y a veces nosotros hemos tenido una falsa expectativa de Cristo. ¿Cuál es la expectativa que tú tienes de este Cristo resucitado? Que Él sane una enfermedad, que Él mejore tu economía, que Él bendiga a tu familia, que Él cuide a tus hijos. Esa es tu corta expectativa. Y a veces no hemos entendido a qué vino Jesús. Fíjate, una de las cosas a las que vino Jesús es a enseñarnos la relación entre hijo y padre, es decir, que Dios es nuestro Padre. Él vino a revelarnos que Él es nuestro Padre. En el Antiguo Testamento más o menos unas 15 veces se enseña a Dios como Padre. Tú ves todo el Antiguo Testamento y más o menos unas 15 veces se menciona a Dios como Padre. Pero sabes, se habla como un padre de una nación, de Israel. Pero en el Nuevo Testamento Jesús viene a revelarnos al Padre para que tengamos una comunión íntima con Él. Y más o menos más de 250 veces en el Nuevo Testamento se enseña a Dios como Padre. Pero sabes, como un Padre, no ya de un pueblo, sino un Padre personal, como tu Padre, como mi Padre. Por eso Jesús, cuando enseña a orar a sus discípulos, dice, ¿saben? Cuando oren, lo primero que van a decir, Padre nuestro. No dice Jesús puede haber dicho mi Padre, era su Padre. Pero les está diciendo, también es tu papá, también es tu papá, también es tu Padre. Y a veces esa figura de padre se ha distorsionado, y se distorsiona cuando tú has tenido un padre que te ha abandonado, un padre golpeador, un padre irresponsable. Pero sabes una cosa, Él es el mejor Padre. Él quiere enseñarte la verdadera paternidad. Y a eso vino Jesús, a relacionarnos con el Padre. No solamente a darnos vida eterna, no solamente a perdonar pecados. Claro que toda esta repercusión la trae, por supuesto, su muerte y su resurrección, pero también una relación con Él. Una relación con Él. Que lo conozcamos como Padre. Cuando Él revela lo que Él es, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. ¿Sabes? Nadie se ha atrevido a decir yo soy el camino. Nadie se ha atrevido a decir yo soy la vida, yo soy la verdad. No una verdad, soy la verdad. Pero ¿sabes por qué Él es el camino? ¿Para qué Él es el camino? ¿Para qué Él es la verdad y la vida? Para llevarnos al Padre. Por eso dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Para eso, para establecer una relación con Dios, no una relación lejana, sino como nuestro Padre. Y entonces, cuando Jesús revela esto a nuestra vida, el Espíritu Santo revela que Él es nuestro Padre, entonces entendemos quién es el que nos da alimento. ¿Quién es el que nos guía? ¿Quién es el que sustenta nuestra vida? ¿Quién es quien nos protege? ¿Quién es el que nos guarda en cualquier situación? A eso vino Jesús. Pero estos dos discípulos no habían entendido a qué había venido Jesús. Otra cuestión que podemos ver interesante es que Jesús les abre las Escrituras. Dice la palabra de Dios que empieza a hablar con ellos y dice, fíjense cómo empieza a explicarle las Escrituras. Yo digo, wow, cuando leía yo esto me maravillaba. Dice que Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba a estos dos hombres todas las Escrituras, todo lo que de las Escrituras se hablaba de Jesús. Es decir, empezó Jesús a enseñarles y a decir, miren, esto que habla las Escrituras, esto se refiere al Mesías, se refiere a Jesús. Esto que habla el profeta, esto que habla este salmo, se refiere a Jesús. Se refiere a sus sufrimientos. Dice que les empezó a enseñar todo el Antiguo Testamento. ¿Puedes imaginar qué enseñanza? Tan hermosa enseñanza que cuando termina ese trayecto y Él se va a ir, se va a seguir, les dice, oye, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos
asidos de Él y queremos que Él no se vaya. Le podemos decir como ellos, no te vayas. Y empieza a enseñarles. Yo creo que Él empieza a enseñarles, ya me lo imagino, dice que desde Moisés. ¿Cuáles fueron los libros que escribió Moisés? Bueno, el Pentateuco, inspirado por el Espíritu Santo. Ya me imagino empezando desde Génesis 3:15, ¿verdad? Diciendo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ahí había la promesa de un Salvador. Y fue así, profeta por profeta, pasando por los salmos, pasando primeramente por los libros que escribió Moisés, enseñando lo que la Escritura hablaba. ¿Te puedes imaginar qué enseñanza tan hermosa? Dice la palabra de Dios que eso mismo, ese día, pero ya en la noche, lo hizo con sus discípulos, les abrió, les explicó las Escrituras. Y qué importante, hermanos, es que se nos abra las Escrituras. Necesitamos la palabra de Dios. Por eso hoy es importante que tú escuches la palabra de Dios. Y no solamente hoy, cada vez que tengas la oportunidad, escucha, abre la palabra de Dios y Dios te va a abrir las Escrituras. Él te va a abrir el entendimiento, porque las necesitamos. Cuando Jesús es tentado, pasa momentos difíciles, porque Él venía de un ayuno. Tú puedes imaginar, después de 40 días y 40 noches de no comer. Y entonces viene Satanás y le dice, pues si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dice algo que nosotros tenemos que aprender. ¿Sabes una cosa? Te digo en esta mañana, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es una realidad. ¿Sabes por qué? Yo he visto una genuina preocupación con tu pastor. ¿Sabes? He visto una genuina preocupación por mi pastora, porque tú todos los días te alimentes de la palabra, porque ellos saben lo que Jesús un día enseñó, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros hoy en día estamos preocupados por llevar alimento a nuestra casa, por cómo vamos a obtener para que nuestros hijos tengan que comer, si nuestro trabajo y todo eso. ¿Sabes una cosa? Jesús te dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí se les abre las Escrituras. La palabra de Dios es muy importante para saber qué hacer. Ellos entonces, cuando les dicen no te vayas, y cuando invitan a Jesús ahí a pasar, le dice, pues quédate, ya es tarde, ¿para qué te vas? Quédate con nosotros. Entonces lo hacen pasar. Y entonces Jesús bendice el pan con una manera tan peculiar, con una manera tan maravillosa, con la gratitud que se debe de tener cuando se tiene un pan en la mesa. Jesús bendice el pan, lo parte, y entonces ellos dicen, es que nadie bendice como Jesús bendice el pan. Nadie parte como Jesús. Él tiene su forma tan particular, y entonces sus ojos son abiertos y le reconocen. Y cuando le reconocen, Jesús desaparece de su vista. Y entonces ellos de repente ven y dicen, ¿viste? Era Jesús. Todo ese camino y no nos dimos cuenta que Él estaba con nosotros. Y yo te pregunto, ¿hasta cuándo nos vamos a dar cuenta que Él está con nosotros? ¿Hasta cuándo nos damos cuenta que Él en la tormenta no se baja de la barca? A veces nada más está esperando que lo despertemos y le digamos, Señor, sálvanos, que perecemos. Pero Él no se va. Y ellos dijeron, ¿te diste cuenta? Y dice uno al otro, es que no ardía nuestros corazones cuando Él nos hablaba la palabra. Y se da cuenta de esta situación. Dice, era Jesús. Y entonces quieren ir ellos a Jerusalén a informarles a los apóstoles. Quieres darle el informe. Qué importante fue para ellos encontrarse con un Cristo resucitado, porque este acontecimiento cambió su vida, y de cada uno de aquellos que se les presentó cambió su vida. Yo pregunto hoy, ¿realmente has tenido un encuentro con el Cristo resucitado? ¿O te has simplemente adherido a una religión? ¿O has creído que aquel que murió tú lo tienes que cargar, cuando en realidad Él es el que te carga a ti, porque Él vive y vive para siempre? Y qué hermoso fue lo que hizo ese Cristo resucitado.
abrirles las Escrituras. Y sabes una cosa, hoy necesitamos que las Escrituras se nos abran, que Dios nos abra las Escrituras. En momentos, hermanos, de dificultad, en todo momento yo te voy a decir, pero a veces se hace más latente la necesidad cuando pasamos situaciones como las que hoy estamos viviendo, no solo como pueblo cristiano, no solamente como nación, sino a nivel mundial, esta situación difícil. Necesitamos que Dios nos hable a través de su palabra. Necesitamos que Dios nos abra las Escrituras. ¿No crees que hoy la palabra de Dios puede decirte algo? Porque un día Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, testificó: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Pero ¿tú crees que hoy en esta crisis la palabra no tiene que decirte algo? Cuando él enseña ahí en el libro de Crónicas, en su segunda parte, 7:14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Un día Pedro, guiado por el Espíritu Santo, dijo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Un día Isaías dijo, guiado por el Espíritu Santo, y Dios mismo hablando, Él dijo: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él tiene algo que decirnos. Él mismo dijo un día: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Tú crees que no Dios tiene algo que decirte en esta mañana? Yo estoy contigo, no temas. La garantía es que Él está con nosotros. Un día el ángel de Jehová se le presenta a Gedeón y le dice: Jehová está contigo, varón valiente y esforzado. Y él dice: de verdad Dios está conmigo, cuando mira cómo está nuestra nación y dónde están los milagros que nos hablaron nuestros padres. ¿Dónde está ese Dios? Y sin embargo el ángel de Jehová había comenzado diciendo: Jehová está contigo. Porque no son las circunstancias las que te dicen que Él está. Él está porque Él prometió estar contigo, y quien lo prometió es fiel. Vamos a tomar un minutito para orar. Señor, te doy gracias por tu palabra.